La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sergio Negrete es economista, columnista del Financiero, académico del ITESO y nos acompaña esta mañana. Sergio, un gusto volver a saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Muchas gracias. Y bueno, pues te invitamos porque hay mucho que comentar en torno al tema económico. Ayer que platicábamos contigo para extenderte la invitación al programa de hoy, era para que nos hicieras algún comparativo de las cifras de Estados Unidos con México en impuestos sobre la renta, tasa de interés, inflación, salarios y precios de energéticos. Esto en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que será fundamental el próximo año para nuestro país. Pero bueno, hay otros temas también que se juntaron el día de ayer, como es este repunte del dólar pese al alza en las coberturas y esta preocupación que hay de la iniciativa privada que generó la pregunta de hoy. La IP exige al gobierno un eficiente gasto corriente, certeza jurídica para mantener la inversión y menos impuestos para las empresas. ¿Usted qué opina? Esa es la pregunta que planteamos hoy a nuestro auditorio y quisiera que nos dieras tu opinión bastante bien documentada y bastante bien informada. Pues ojalá fuera muy bien documentada, cuando eso espero. Pero mira, varias peticiones son lógicas y son permanentes, vamos a llamarle así. Un mejor gasto corriente, como incluso de inversión, por cierto, que es donde hay mucha corruptela en el gasto de inversión. Entonces, eso tiene que ser permanente. Esa petición es lógica, es muy sensata y ojalá se cumpliera en la medida de lo posible, porque realmente, bueno, ese gasto que viene de nuestros impuestos, el gobierno no crea dinero por sí mismo, pues tendría que ser realmente lo mejor posible y vaya que dista mucho, hay mucha distancia, digamos, a lo que sería deseable. Con respecto a los impuestos, hay las dos partes de esa pregunta van atadas. Todos queremos menos impuestos, yo también. Tú también, pero bueno, entonces, ¿en qué dejamos de gastar? ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar para que paguemos menos impuestos y entonces haya menos gasto público? Ahí lo primero realmente es que el gasto haya menos corrupción y sin duda de esa menor corrupción algo se podría recortar impuestos, pero lo que no podemos pedir, no debería pedir la iniciativa privada es queremos menos impuestos, oiga muy bien, ¿y en qué quiere menos gasto? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta los dos lados de la moneda. Y otra cosa permanente, que es la tercera parte de la pregunta, y me parece la más importante, o bueno, tan importante como las otras, es la certeza jurídica. Que tú tengas seguridad de que tu inversión no te la pueden expropiar, no te va a llegar alguien a extorsionarte, no puede alguien invadirte tu terreno, no es tanta la distancia que tenemos en México de inseguridad jurídica con respecto a otros países, que ahí sí es enorme y es realmente algo importantísimo que entienden ustedes todavía mejor que nosotros, me refiero a que están más cerca de la frontera norte, esa certeza jurídica que tiene el estadounidense, el empresario estadounidense, que no tiene temores que son habituales en México, eso es importantísimo, la verdad. Ahora, en ese sentido, estas exigencias van aparejadas con un respeto al Estado de Derecho que no se ve en este país nuestro. Pero lo que es de llamar la atención, y quisiera escuchar tu opinión, Sergio, al respecto, es esta drástica diferencia de lo que se paga en Estados Unidos y lo que se paga en México, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, porque, bueno, ya sabemos muy bien que con esta reducción, esta reforma fiscal, la más importante en Estados Unidos desde 1986, con la reducción del impuesto sobre la renta, bueno, pues los norteamericanos van a pagar ahora alrededor del 20% de impuestos sobre la renta, pero con los otros impuestos locales va a ser únicamente un 24% y en total lo que van a pagar las empresas. Sin embargo, en México los empresarios tienen gastos exorbitantes, estamos hablando de un 30% de impuestos sobre la renta,
pero esto hay que agregarle los pagos del Infonavit, del Seguro Social, de reparto de utilidades y una serie de cargas fiscales que pues realmente hacen prácticamente imposible o más bien dificultan una mayor generación de empleos y la estabilidad de muchas empresas. Absolutamente de acuerdo. O sea, aunque tú tengas, bueno, en México, es que en los dos países tienes deducciones, una serie de mecanismos que se te contabilicen para que no pagues tanto impuesto. En los dos lados lo tienes, pero ciertamente con la reforma fiscal estadounidense el panorama cambia, se inclina la balanza más hacia Estados Unidos, al menos en ciertos aspectos, pero sobre todo es toda esta cantidad de impuestos en México que destruyen el trabajo, o digámoslo de esta manera, desincentivan el trabajo formal, porque lo que acaba ocurriendo en México, y lo sabemos muy bien, y no debería de ser, es que mucho empresario, sobre todo el micro, el pequeño, pues simplemente no paga impuestos. O sea, bueno, pagará el IVA, pagará el impuesto a la gasolina, por ejemplo, obviamente, pero no el impuesto sobre la renta, no el de nóminas, no IMSS, simplemente porque está fuera de la formalidad. Y no podemos argumentar con eso, imposible decirlo, que, bueno, pues entonces en México hay una parte muy competitiva que es la ilegal, vamos a llamarle así. No puede ser o no debería ser, y en consecuencia sí también necesitamos nosotros ahora una profunda reforma fiscal, no solo por competencia, sino porque lo que tú apuntas, hay varios impuestos que no son los correctos, que desincentivan la actividad empresarial, toda actividad productiva, y en consecuencia, ciertamente, o sea, es el sistema impositivo mexicano se recarga mucho en las empresas, se recarga mucho en los contribuyentes cautivos, y entonces el resto de la economía queda en la informalidad, y es una parte enorme, o sea, al menos en cuestión de empleo, eso ahí sí tenemos cifras con mucha precisión. Estás hablando más o menos que el 60% de la gente en México, de los trabajadores en México son informales, es una cantidad impresionante. Ahora, ¿qué nos dice este repunte del dólar pese al alza en coberturas? Fueron 500 millones de dólares el monto de las coberturas cambiarias liquidables con el objetivo de mejorar las condiciones de operación del mercado, lo que liberó ayer la Comisión de Cambios. ¿Qué lectura le das tú, Sergio? Y yo le doy la lectura de incertidumbre, de inseguridad, de miedo que hay para el año que entra. Estamos hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no sabemos qué va a pasar. Estamos hablando de esta reforma fiscal precisamente que se aprobó y cuyo impacto genuinamente no conocemos todavía a fondo qué va a pasar en el caso de México. Estamos hablando de nuestras elecciones, estamos hablando que el crecimiento de México se ha desacelerado de manera significativa y de que tenemos una alta inflación. Entonces tenemos un montón de factores que te están explicando el nerviosismo. Tenemos aparte en estos días de diciembre un mercado menos líquido, o sea, hay menos oferta, menos demanda de dólares, entonces si de repente se desata cierta demanda, tiene un mayor impacto, vamos a decirlo así, dado que no hay tanta oferta de dólares en este momento por parte de los tradicionales. Estas fechas siempre son más complicadas. Entonces, bueno, el repunte del dólar genuinamente tiene... No es que tengamos que buscar una explicación, es que no sabemos cuál de muchas posibles está impactando y sin duda es una combinación de las que te acabo de comentar. Claro, y otro factor que sin lugar a dudas también hace más complicado el panorama es que la inversión pública y privada en México se ha estancado en los últimos años. El dato que da Hacienda de enero a octubre es que la inversión pública cayó 24.6% respecto al mismo periodo del año pasado. ¿De qué manera afecta? Es decir, este factor, ¿de qué manera incide en hacer más complicado el panorama para 2018? Incide en que te afecta el crecimiento. Vamos a decir que un puente que se iba a hacer ya no se hace, por decirte, bueno, ya no compras el concreto, ya no contratas a la gente, ya no compras el acero, ya no... Y todo eso que iba a tener lugar ya no sucede, y entonces te afecta el crecimiento. Ahora, hay otras inversiones, curiosamente, que no hay que lamentar tanto, pero no sabemos la composición de este 24.6 que acabas de mencionar. Te doy un ejemplo clásico, que es Pemex. O sea, Pemex estaba invirtiendo muchísimo dinero en buscar petróleo, en extraer petróleo, y muchísimo se desperdiciaba porque no se encontraba
o sea, eran inversiones fracasadas, pues, en años recientes. Entonces, hay cierta inversión que se justifica que ya no exista y que ahora la haga el sector privado, que es lo que está ocurriendo, que es lo que ahora va a suceder con la reforma energética. Pero de todas maneras, o sea, no quita lo que tú apuntas. Una caída en la inversión va a traer un impacto negativo en el crecimiento económico. Pareciera que el sentido común es el menos común de los sentidos en las autoridades gubernamentales y hacendarias, porque mira, estaba viendo yo un comparativo de lo que, además de lo que es el impuesto sobre la renta, lo que pagan los empresarios en Estados Unidos por electricidad, gas y gasolinas, ¿sí? Y la infraestructura con la que cuentan allá, y lo que pagan nuestros empresarios aquí en México y la infraestructura con la que contamos aquí. Entonces son condiciones demasiado diametrales, ¿no, Sergio? Como para poder establecer condiciones de competitividad entre ambos países en igualdad de circunstancias. Absolutamente, tenemos un sector público muy ineficiente, por ejemplo, en lo de la electricidad, incluso lo de la gasolina, porque todavía tenemos que desarrollar una infraestructura buena de distribución, sin subsidios, que se están quitando los subsidios, pero obviamente no hay estructura de distribución eficiente. Entonces sí, competir, pues ¿cómo lo hacemos? Pues por desgracia, nuestra principal arma, y vaya que es triste como argumento, es, pues tenemos bajos salarios. Entonces lo que podemos ofrecer a un empresario mexicano, a un empresario estadounidense muy productivo, es decir, pues mire, por suerte usted no tiene que pagar tanto salario y eso le compensa el precio de los energéticos, le compensa la incertidumbre jurídica, le compensa la mala infraestructura, pues vaya tristeza de cómo compensamos. ¿Y a eso obedecería de alguna forma la reforma laboral que está proponiendo Tereso Medina, el dirigente de la CTM en Coahuila y senador, que de alguna manera pues pretende aminorar, reducir los incentivos laborales de la clase trabajadora precisamente para atraer más inversiones, Sergio? ¿O para que no se vayan las que ya están? Pues es que la verdad es que es muy triste buscar incentivos laborales por esta vía, pero bueno, es una de las maneras. Hay, por ejemplo, algo que desincentiva mucho, pero esto en México en general, bueno, aparte en Estados Unidos simplemente no existe, que son los costos del despido, que ya sabes, los 3 meses, más tantos días por año trabajado, más, todo esto en Estados Unidos simple y llano, no existe. Estamos muy acostumbrados, yo sé que los que nos están escuchando en este momento, Juan, estoy segurísimo, han de estar pensando que qué loco acabas tú de contactar, que propone que, por ejemplo, ya no hubiera esos costos de despedir, que es una, digamos, protección laboral, y lo es. Lo malo es que al empresario le frena mucho de contratar trabajadores, porque dice, ¿qué tal si luego los tengo que despedir? Y por supuesto frena mucho el despido de trabajadores que quizá quisiera sustituir el empresario y decir, ay, mejor, en lugar de esta persona que no me está funcionando, preferiría otra, pero no, bueno, hay que liquidarlo, mejor me quedo con esta gente. Todos los problemas que trae esto, que son severos, ni cuenta nos damos porque para nosotros es normal, pero en Estados Unidos es una fuente de competitividad impresionante que por desgracia pues no tenemos en México. Y bueno, a esto habría que agregar el hecho de que con la reforma fiscal de Estados Unidos, el estancamiento en la inversión pública y privada, está la renegociación del Tratado de Libre Comercio, está también el próximo proceso electoral, lo que nos habla de un caldo de cultivo que ¿qué nos permite prever para el 2018? Pues un 18 muy, como tú lo acabas de decir, muy complicado. O sea, realmente no hay por dónde esperar un buen año. Ojalá no sea malo, ojalá. Lo que no creo es que acabe en crisis, la clásica crisis de fin de sexenio que le llamamos. Eso no creo, pero ciertamente va a ser un año de bajo crecimiento y con mucha incertidumbre, tanto por la elección como por el Tratado de Libre Comercio, como por la reforma fiscal. Hay muchos elementos, como te apuntaba hace un ratito, para que no podamos tener un optimismo de que digas, bueno, 18 va a ser un buen año económico. No hay nada que nos ayude a pensarlo así. Ay, caramba. ¿Y qué nos podrías decir, Sergio? ¿Alguna buena noticia o algo que de alguna manera alimente un poco el optimismo o cuando menos que no debilite tanto o que alimente, que aminore un poco el pesimismo que se avisora?
Pues mira, es que todo tiene su contraparte. Te podría yo decir, el crecimiento económico va a ser bajo, sí, pero no va a haber recesión. Nada indica que vaya a haber una recesión en México. La inflación es alta, bueno, sí, porque está en 6.6% más o menos en estos momentos, 6.7%, que para nuestro estándar es alto, pero nada que ver con las inflaciones que vivimos en los 80s o 90s, de 100 y pico %. Podemos argumentar que el peso está perdiendo valor, es correcto, pero finalmente el peso flotante evita que se acumulen desequilibrios fuertes, sobre todo en la balanza comercial. Entonces nuestra balanza comercial, toda nuestra balanza externa no tiene ningún problema. O sea, no es un mal año el que viene, sin duda, o sea, no se puede, pero no es, lo que te decía, no es una crisis. No va a haber una situación de crisis, que ahí sí, pues sería muchísimo más grave. Y no cabe mucho compararse con otros países, pero pues ya quisieran los venezolanos, por decirte un ejemplo, tener la economía mexicana. Claro. Bien, pues yo creo que la economía mexicana hace honor a tu @econocafka, una economía muy kafkiana, y me refiero a tu Twitter de @econocafka, que es donde te pueden contactar, Sergio. Ahí estoy a sus órdenes, Juan, y a las tuyas, como siempre, las de tu auditorio. Muchas gracias, Sergio Negrete, economista y columnista de El Financiero, académico del ITESO. Y sí, usted puede encontrarlo en @econocafka.